Hola, ¿cómo están? Mi grupo está conformado por Nayeli Marcela Campo, Humberto Escobar, Adriana Lizeth Riascos y quien les habla, Natalia Morales. En este día vamos a hablar sobre implantes auditivos, entonces vamos a comenzar. Para proseguir, primero tenemos que tener en cuenta las tres partes del oído. La primera es donde está el pabellón auditivo, que es el oído externo. Seguido a esto, pasa por un conducto que llega al tímpano, ese sería la parte del oído medio, para pasar a la parte del oído interno, que ya serían los huesecillos, que son tres: martillo, yunque y estribo, y las conexiones que tenemos con nuestro cerebro. Tenemos la trompa de Eustaquio y el nervio auditivo. Las causas son muy diversas. Primero tenemos las causas genéticas y la segunda tenemos las causas adquiridas. Las adquiridas puede ser un golpe, puede ser otitis a repetición, puede ser muchos factores también como meningitis que van a afectar progresivamente el oído y la audición. Y también tenemos las genéticas que pueden ser por malformaciones, y de esto se deriva un término que sería la hipoacusia, que es la pérdida parcial de la audición. Entonces tenemos que esta es dependiendo de si es adquirida y si es congénita. Tenemos también la clasificación de las hipoacusias. La primera es la hipoacusia más leve que se puede presentar, es la pérdida inferior a 40 decibelios. La otra es la moderada, de 40 a 70 decibelios, y las severas que superan los 70 decibelios. Bueno, en esta parte del video le vamos a hablar acerca de la percepción auditiva, visual y la auditiva visual de las emociones de individuos con implantes cocleares, con audífonos y la audición normal. Para esto se tiene en cuenta la percepción de algunas emociones a través del modo auditivo, el modo visual y el modo auditivo visual combinado. Teniendo en cuenta esto, se evidenció que aquellas personas que tienen audición normal estarán superiormente a aquellas que tienen pérdida auditiva. Se logró encontrar que aquellas personas que tienen implante coclear temprano tendrán una mejor percepción emocional que aquellos que tienen implante coclear tardío. También se logró evidenciar que hay una cierta hipótesis de que las personas con audición normal se desempeñarán mejor a través del modo auditivo visual en comparación al modo visual. Para esta evaluación se requirieron las emociones de felicidad, enojo, sorpresa, tristeza, miedo y asco, donde estas se utilizaron en una misma oración neutral. Las frecuencias encontradas en ira fue media alta, de un amplio rango de frecuencia fundamental, y la frecuencia encontrada en tristeza fue media baja, una intensidad media baja, una larga duración y una velocidad de habla lenta. Se tiene en cuenta que la percepción auditiva tiene algunas señales acústicas, las cuales son frecuencias fundamentales como el promedio, el rango y la forma, la dirección del contorno de entonación y la intensidad del promedio. También se logró evidenciar que las señales auditivas son muy importantes porque proporcionan información en situaciones donde la información facial no está disponible. Las señales auditivas visuales dan mejor resultado en la percepción que en las auditivas exclusivamente. Se tiene en cuenta, según Moore, que la pérdida auditiva neurosensorial afecta negativamente a las habilidades psicoacústicas como la resolución de frecuencia, la discriminación de frecuencia o la resolución de tiempo. Todo esto lo cual es necesario para llegar a percibir con precisión la información emocional. Hola, ahora vamos a hablar de las vocalizaciones infantiles y el diagnóstico precoz en la discapacidad auditiva severa. La pérdida auditiva no diagnosticada en la infancia es algo que ocurre frecuentemente. De hecho, en Estados Unidos el promedio del diagnóstico se va desde los 3 años en adelante, y esta ocurre por el recurrimiento de los padres a un pediatra para pedir una consulta audiológica para el niño. Esta consulta audiológica se puede dar después de varias solicitudes de los padres, o después de que el pediatra y los padres en general reconocen ese tardío discurso significativo en el niño durante su primer y segundo año de vida. Es posible identificar un pequeño grupo de bebés con discapacidad auditiva severa en su primer año de vida. ¿Por qué? O sea, un factor que
que reconoce esto es que los niños no realizan en los primeros 11 meses de vida sus canónicas, unas canónicas bien formadas. ¿Qué quiere decir canónicas? El balbuceo. O sea, los niños en estos 11 meses no realizan balbuceo, mientras que pues los bebés con una audición normal casi siempre balbucean canónicamente antes de sus 11 meses de edad. Sabemos que la experiencia auditiva que tiene el niño o la niña parece ser muy crítica para el desarrollo de esas sílabas maduras que el niño va a ir pronunciando a medida que pasa el tiempo y se va desarrollando. En el momento de determinar si el inicio tardío del balbuceo canónico podría usarse como un teirón para determinar el riesgo de la discapacidad auditiva, se realizó un estudio con una muestra de vocalizaciones longitudinales de 94 niños que tenían una audición normal y 37 niños que tenían una discapacidad auditiva de severa profunda. Entonces pues los padres fueron los encargados de avisar cuando el bebé iniciara su balbuceo canónico, que es pues la producción de sílabas bien formadas, por ejemplo na, da, mama, papa, yaya, todo este tipo de sílabas que inicia el bebé, o sea su balbuceo. Bueno, y en este estudio se pudo evidenciar que los bebés con normalidad en la audición produjeron vocalizaciones canónicas antes de los 11 meses de edad, y pues los bebés sordos o que tenían pues una discapacidad auditiva producieron canónicas solo después de estos 11 meses de edad, en promedio de 12 a las 48 meses. Y era más a menudo cuando cumplían pues sus 3 años de vida. Ahora yo les voy a hablar acerca de los aparatos utilizados en personas con pérdida o discapacidad auditiva y de sus usos. Los fines con los cuales son utilizados estos aparatos electrónicos son para ayudar a las personas con discapacidad auditiva. Por ejemplo, tenemos los audífonos en estilo de auricular, que son estos que van dentro del pabellón auricular y sobre lo que es el canal auditivo. Como su nombre lo dice, son los de estilo de canal, que van dentro del canal auditivo. Tenemos también los que son de estilo intraauditivo, como se puede ver en la imagen, y los que complementan dentro del canal, que van dentro del oído. Y por último tenemos el audífono mini, que va detrás de la oreja y va acoplado a un accesorio abierto que entra dentro del canal auditivo. La finalidad de estos objetos desde el punto de la física acústica y la fonoaudiología es que estos objetos básicos de adaptación, que son los audífonos, nos proporcionan audibilidad para el rango de sonidos que se encuentran en nuestra vida diaria, ya sean frecuencias bajas, medias o inclusive altas, para permitir que el oyente escuche situaciones complejas, ruidosas que ocurren comúnmente en su comunicación diaria y hagan que su vida sea mucho más cómoda acústica y físicamente. Bueno, y ya para finalizar, tenemos que se realizó un estudio con 47 niños de Portland, Oregon, en Estados Unidos, y estos niños se consiguieron básicamente porque eran hijos de empleados que trabajaban en el hospital llamado Good Samaritan Hospital and Medical Center, y ahí se realizaron todos los estudios que les voy a contar a continuación. Y teniendo en cuenta esto, se eligieron a 11 hombres y 18 mujeres quienes iban a ser los objetos centrales de estudio. Entonces, eligieron a esas personas básicamente porque no tenían antecedentes de problemas psicológicos, neurológicos, motores, sensoriales o académicos. Bueno, y siguieron con el estudio, y las personas que les mencioné anteriormente tuvieron un umbral auditivo de 30 decibeles en cada oído. También cabe recalcar que las personas que estaban en este estudio tuvieron una escolaridad normal, fueron a escuelas públicas y habrían sufrido pérdida auditiva en los primeros años de vida. También es muy importante resaltar que 9 niños presentaron pérdida auditiva por meningitis, 4 por problemas congénitos y 1 por rubéola. Y antes de que todo esto pasara,
los padres procedieron a llenar el consentimiento informado, que básicamente es donde la persona, o sea, el fonoaudiólogo o la persona que va a tratar al paciente, da a entender y da a conocer el procedimiento que va a realizar para que no haya ningún inconveniente futuramente. Bueno, y entonces se procedió a hacer el estudio y se hicieron varios exámenes. El primero fue la función reflejo vestíbulo ocular. La segunda fue la posturografía, que fue muy importante para determinar los factores de riesgo en esta población. Bueno, y al final de todo este estudio se recopilaron unos datos que básicamente dieron respuesta a cómo era esa función vestibular, si era adecuada o anormal, también los factores que, digámoslo así, interpretaban la sensibilidad vestibular. También se dieron cuenta de cómo era el balanceo, los sentidos, las oscilaciones y el tono muscular. Eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, hayan entendido un poquito más sobre los implantes y cómo estos se pueden trabajar y crear para niños que en serio lo necesitan, según los estudios y según todo lo que pues aportamos en este video. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos en la próxima.